Ella perdió la entrevista por ayudar a una niña perdida en la calle. Llegó tarde, sin aliento, creyendo que había arruinado su oportunidad. Sin saber que aquella niña era la hija del CEO millonario. Y que ese gesto cambiaría su destino para siempre. Marina Flores miró su reloj por quinta vez en 2 minutos. Las 9:15 de la mañana. Tenía 45 minutos para llegar a la Torre Corporativa Cortés, en el corazón de Polanco, y no podía permitirse ni un solo retraso. Esta entrevista lo era todo. Literalmente, todo. Caminaba rápido por la avenida Reforma, esquivando personas, vendedores ambulantes y turistas que se detenían a tomar fotos. Su portafolio de piel, comprado de segunda mano pero impecable, golpeaba contra su cadera con cada paso apresurado. Llevaba puesto su mejor traje sastre negro, una blusa blanca y zapatos de tacón que le habían costado 2 meses de ahorros. Se había levantado a las 5 de la mañana para planchar cada pliegue, para que su cabello cayera perfectamente sobre sus hombros, para que su maquillaje luciera natural pero profesional. No podía fallar. No hoy. Hacía 3 meses que había perdido su empleo en una pequeña firma de consultoría que cerró sin previo aviso. Desde entonces, había enviado más de 50 currículums, había asistido a incontables entrevistas donde le decían te llamaremos y nunca lo hacían. Había agotado sus ahorros y había tenido que mudarse a un departamento más pequeño en la colonia Doctores. Su orgullo le impedía pedirle dinero a su madre, quien ya bastante hacía con mantener a sus 2 hermanos menores con su sueldo de maestra. Pero esta oportunidad era diferente. Corporativo Cortés era una de las empresas más importantes de México. Y el puesto de asistente ejecutiva en el Departamento de Desarrollo Estratégico no solo ofrecía un sueldo que triplicaba lo que ganaba antes, sino también prestaciones, seguro médico, oportunidades de crecimiento. Era su boleto de salida. Su oportunidad de respirar de nuevo. Marina respiró hondo, tratando de calmar los nervios que le apretaban el estómago. Repasó mentalmente las respuestas que había ensayado frente al espejo la noche anterior. ¿Por qué quiere trabajar aquí? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Dónde se ve en 5 años? Estaba tan concentrada en sus pensamientos que casi no la vio. Una niña pequeña, de no más de 5 o 6 años, estaba parada en medio de la banqueta, llorando. Vestía un uniforme escolar impecable, falda azul marino, blusa blanca, suéter con escudo bordado, y llevaba una mochila rosa con forma de unicornio colgando de un solo hombro. Su cabello castaño estaba recogido en 2 coletas perfectas, pero su rostro estaba empapado de lágrimas. Marina pasó de largo. No era su problema. Tenía 35 minutos. Alguien más se encargaría. Pero entonces escuchó el sollozo. Un sonido pequeño, roto, desesperado. Se detuvo. No es tu problema, Marina, se dijo a sí misma. Tienes que llegar a esa entrevista. Miró su reloj. Miró a la niña. Miró de nuevo su reloj. La niña la vio y sus ojos se encontraron. Ojos grandes, asustados, suplicantes. Marina cerró los ojos y maldijo en voz baja. Sabía que iba a arrepentirse de esto. Se acercó, agachándose frente a la niña para quedar a su altura. «Bola, pequeña», dijo con voz suave. «¿Estás perdida?» La niña asintió entre sollozos, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. «No encuentro a mi papá», susurró con voz temblorosa. Estaba aquí, y luego ya no estaba. Marina sintió que se le encogía el corazón. Miró alrededor, buscando algún adulto que pareciera estar buscando a alguien. Pero la gente solo pasaba, indiferente, sumergida en sus propias prisas y problemas. «Está bien, no te preocupes», dijo Marina, tratando de sonar tranquilizadora aunque por dentro estaba entrando en pánico. «Vamos a encontrar a tu papá, ¿sí? ¿Cómo te llamas?» «Isabella», respondió la niña, con voz apenas audible. «Pero todos me dicen Isa». «Isa, qué bonito nombre». «Yo soy Marina». «¿Sabes el nombre completo de tu papá?» «Damián», dijo Isa, limpiándose las lágrimas. «Damián Cortés». Marina sintió que algo se movía en su memoria. «¿Cortés?
como el corporativo Cortés. No. No podía ser la misma familia. Cortés era un apellido común. ¿Y tienes el teléfono de tu papá?, preguntó Marina. Isa negó con la cabeza. Lo tenía en mi reloj, señaló su muñeca vacía. Pero se me cayó cuando bajé del auto. Marina miró su reloj de nuevo. 28 minutos. Si se iba ahora, todavía podía llegar. Podía llamar a la policía, dejar a la niña con ellos y seguir su camino. Pero la idea de dejar a Isa llorando con extraños la hizo sentir físicamente mal. Está bien, dijo, más para sí misma que para la niña. Vamos a encontrarlo juntas. Tomó la mano de Isa y comenzó a caminar, preguntándose dónde demonios se suponía que debía buscar. Sacó su celular y llamó al número de emergencias, pero la línea estaba ocupada. Intentó de nuevo. Mismo resultado. ¿Recuerdas dónde estabas con tu papá?, preguntó. Veníamos en el auto grande, dijo Isa, señalando vagamente hacia la calle. El negro. Papá estaba hablando por teléfono y yo quería ver los perritos que estaban allá, señaló hacia un parque pequeño al otro lado de la avenida. Bajé del auto cuando él no estaba viendo, y cuando regresé, el auto ya no estaba. Marina sintió una mezcla de alivio y frustración. Al menos la niña no había sido abandonada intencionalmente. El padre probablemente se había ido sin darse cuenta de que ella había bajado. Pero eso significaba que podía estar en cualquier parte de la ciudad. Marina miró su reloj. 20 minutos. Tenía que tomar una decisión. Podía dejar a Isa en algún lugar seguro y correr a su entrevista. O podía quedarse hasta encontrar al padre. Miró a la niña, que la observaba con esos ojos llenos de confianza, como si Marina fuera la única persona en el mundo que podía ayudarla. Y tomó su decisión. Marcó el número del corporativo Cortés que tenía guardado en su celular. Contestó una recepcionista con voz profesional. Buenos días, corporativo Cortés, ¿en qué puedo ayudarle? Buenos días, dijo Marina, con la voz temblorosa. Tengo una entrevista programada para las 10 de la mañana con el Departamento de Recursos Humanos. Mi nombre es Marina Flores. Un momento, por favor. Hubo una pausa. Marina apretó la mano de Isa, que la miraba con curiosidad. Sí, señorita Flores, aquí está su registro. ¿Hay algún problema? Marina cerró los ojos. Sí. Me temo que voy a llegar tarde. Surgió una emergencia. Entiendo. ¿Cuánto tiempo de retraso calcula? Marina miró a Isa. No tenía idea de cuánto tiempo tomaría encontrar a su padre. No lo sé. ¿Sería posible reprogramar? Hubo un silencio del otro lado de la línea. Me temo que no, señorita Flores. Tenemos varios candidatos programados hoy. Si no puede asistir a su horario asignado, tendremos que continuar con los demás. Marina sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Pero miró a Isa, que temblaba ligeramente, y supo que no podía abandonarla. Entiendo, dijo con voz quebrada. Gracias de todos modos. Colgó. Durante un momento, solo se quedó ahí parada, sintiendo como todo aquello por lo que había trabajado se desvanecía. Los meses de búsqueda. Las noches sin dormir. Los ahorros agotados. Todo, desperdiciado. Pero entonces Isa apretó su mano. ¿Estás triste?, preguntó la niña. Marina tragó las lágrimas que amenazaban con salir. No, mi amor. Solo estaba resolviendo algo. Ahora vamos a buscar a tu papá, ¿te parece? Isa asintió y sonrió levemente. Y en esa sonrisa, Marina encontró algo de consuelo. Caminaron por la zona, preguntando a vendedores ambulantes, a policías, a cualquiera que pudiera haber visto un auto negro con un hombre buscando desesperadamente a su hija. Pero nadie sabía nada. Marina se detuvo frente a una cafetería. ¿Tienes hambre, Isa? La niña negó con la cabeza, pero su estómago gruñó en ese momento. Marina sonrió. Ven, vamos a tomar algo mientras seguimos buscando.
Entraron a la cafetería y Marina le compró a Isa un jugo y un pan dulce con lo poco que tenía en su cartera. Se sentaron junto a la ventana para poder ver si alguien pasaba buscando a la niña. ¿Tu papá sabe que te gusta el pan dulce?, preguntó Marina, tratando de distraerla. Isa asintió con entusiasmo. Me compra conchas todos los domingos. Dice que son mis favoritas. ¿Y solo vives con tu papá? Isa bajó la mirada. Mi mami se fue al cielo hace mucho tiempo. No la recuerdo mucho. Marina sintió un nudo en la garganta. Esa niña había perdido a su madre y ahora estaba perdida, asustada, sin saber dónde estaba su padre. Tu papá debe quererte muchísimo, dijo Marina suavemente. Sí, respondió Isa, sonriendo por primera vez. Él dice que soy su princesa. Marina sonrió también, pero por dentro sentía una tristeza profunda. No solo por Isa, sino por sí misma. Por la oportunidad que acababa de perder. Por el futuro incierto que la esperaba. Pero no se arrepentía. No podía. Pasaron 30 minutos más. Marina llamó de nuevo a emergencias y finalmente logró reportar a la niña perdida. Le dijeron que enviarían a alguien, pero que podía tardar debido a la saturación de llamadas. Mientras esperaban, un auto negro se detuvo bruscamente frente a la cafetería. Un hombre salió corriendo, mirando desesperado en todas direcciones. Era alto, de complexión atlética, vestía un traje gris impecable y tenía el cabello oscuro ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él 1000 veces. Su rostro mostraba una mezcla de pánico y agotamiento. Isa lo vio y gritó. «Papá». El hombre volteó y su expresión cambió completamente. Corrió hacia la cafetería, empujó la puerta y se arrodilló frente a Isa, abrazándola con una fuerza que parecía querer fundirla con él. «Isabella, mi vida», pensé que, su voz se quebró. «No vuelvas a hacer eso, ¿me oyes? Me asustaste muchísimo». «Lo siento, papá», sollozó Isa. «Quería ver los perritos». Damián Cortés, porque era él, Marina lo supo en cuanto escuchó a Isa decir papá, cerró los ojos, respirando profundamente, como si acabara de recuperar algo que había perdido para siempre. Luego levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Marina. Eran de un color gris oscuro, intensos, cansados. Y en ese momento, Marina sintió algo extraño. Una conexión silenciosa. Una comprensión mutua de lo que era el miedo de perder a alguien importante. Damián se puso de pie lentamente, sin soltar a Isa. ¿Usted la encontró?», preguntó, con voz ronca. Marina asintió. «Estaba llorando en la calle. La cuidé hasta que usted llegara». Damián la miró con una intensidad que la hizo sentir vulnerable. «No sé cómo agradecerle», dijo, y había algo en su voz que iba más allá del simple agradecimiento. «No sabe lo que significa para mí que haya cuidado a mi hija». Marina tragó saliva. «No tiene que agradecer nada. Cualquiera lo habría hecho». «No», respondió él, negando con la cabeza. «No cualquiera. La mayoría habría pasado de largo». Marina no supo qué responder. Porque sabía que él tenía razón. Ella misma casi lo hace. «Me alegra que la haya encontrado», dijo finalmente. «Ahora ya me voy». Se dio la vuelta para irse, pero Damián habló de nuevo. «Espere, por favor». Marina se detuvo. «Déjeme al menos compensarla de alguna manera. ¿Puedo invitarla a desayunar? ¿O darle algo por su tiempo?». Marina sintió que se sonrojaba. «No es necesario, de verdad». «Por favor», insistió él. «Es lo mínimo que puedo hacer». Marina lo miró a los ojos. Y por un momento, se permitió imaginar cómo habría sido su vida si hubiera llegado a esa entrevista. Si trabajara para él. Si sus mundos fueran compatibles. Pero no lo eran. «Gracias, pero tengo que irme», dijo, y esta vez no se detuvo. Salió de la cafetería y caminó rápido, sin mirar atrás, sintiendo las lágrimas finalmente rodar por sus mejillas. Había perdido la oportunidad de su vida. Pero había salvado a una niña.
Y en ese momento, no sabía si había hecho lo correcto o el error más grande de su vida. Marina caminó durante 20 minutos sin rumbo fijo, solo queriendo alejarse de la cafetería, del hombre de ojos grises, de la niña que le había hecho perder todo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de recuperar la compostura. La gente la miraba de reojo mientras pasaba, pero a ella no le importaba. Finalmente se detuvo frente a una banca en el Paseo de la Reforma y se sentó, dejando caer su portafolio a un lado. Sacó su celular y miró la pantalla. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Nada que indicara que el mundo se había compadecido de ella. Marcó el número de su mejor amiga, Daniela. ¿Marina? Contestó Daniela al tercer tono. ¿Cómo te fue en la entrevista? Cuéntame todo. Marina sintió que se le cerraba la garganta. No fui. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque, Marina respiró hondo. Porque encontré a una niña perdida y no pude dejarla sola. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Marina, dime que estás bromeando. No estoy bromeando, Dani. La niña estaba llorando, asustada, sola. No podía simplemente irme. Pero, era tu única oportunidad. ¿No pudiste llamar a la policía y seguir tu camino? Lo intenté. No contestaban. Y aunque lo hubieran hecho, no podía dejarla con extraños. Daniela suspiró profundamente. Marina, eres demasiado buena para tu propio bien. ¿Sabes eso? Tal vez, murmuró Marina, sintiendo las lágrimas regresar. Pero no podía hacer otra cosa, Dani. Solo era una niña. Lo sé, lo sé. Es solo que, me duele verte así. Has estado buscando trabajo durante meses. Esta era tu gran oportunidad. Lo sé. ¿Y ahora qué vas a hacer? Marina miró hacia el tráfico que pasaba frente a ella. No lo sé. Seguir buscando, supongo. ¿Qué más puedo hacer? ¿Quieres que vaya? Puedo pedir permiso en el trabajo y... No, estoy bien. Solo necesito procesar esto. Está bien. Pero llámame si me necesitas, ¿sí? Para lo que sea. Gracias, Dani. Colgó y se quedó mirando su celular. Abrió su aplicación de banca en línea y revisó su saldo. 1,200 pesos. Eso era todo lo que le quedaba hasta que consiguiera algo. Y con la renta venciendo en 2 semanas, no le alcanzaba. Cerró los ojos, sintiendo el peso de la desesperación cayendo sobre ella. Tal vez había cometido el error más grande de su vida. Mientras tanto, en la cafetería, Damián Cortés seguía sentado con Isabella en su regazo. La niña había dejado de llorar y ahora comía el pan dulce que Marina le había comprado. «Papá, ¿por qué se fue la señora bonita?», preguntó Isa, con la boca llena. Damián miró hacia la puerta por donde Marina había salido. «No lo sé, princesa. Ella fue muy amable conmigo. Me compró jugo y pan. Y no se enojó cuando lloré». Damián sintió algo apretarse en su pecho. Esa mujer había sacrificado algo importante por cuidar a su hija. Lo había visto en sus ojos cuando rechazó su oferta. Había algo de dolor ahí. De pérdida. Sacó su celular y marcó a su asistente personal, Roberto. «Señor Cortés, ¿encontró a Isabella?», preguntó Roberto de inmediato. «Sí, está bien. Pero necesito que averigües algo para mí». «Lo que necesite, señor». Una mujer encontró a Isa. Se llama Marina, se detuvo, dándose cuenta de que no sabía su apellido. «Maldición. No sé su apellido. ¿Tiene alguna otra información?». Damián pensó rápidamente. Mencionó algo sobre una entrevista a las 10 de la mañana. Y por cómo iba vestida, parecía profesional. Traje sastre negro, cabello castaño hasta los hombros, unos 28 años aproximadamente. Entendido. ¿Quiere que investigue si tenía una entrevista programada aquí en el corporativo? Damián se detuvo. ¿En el corporativo? ¿Por eso se había visto tan afectada cuando rechazó su oferta?
Sí. Revisa la lista de entrevistas de hoy. Busca a todas las marinas programadas. Enseguida, señor. Damián colgó y miró a Isa. Vamos a casa, princesa. Necesitas descansar. Pero mientras conducía de regreso a su residencia en las Lomas, no podía dejar de pensar en Marina. En cómo había dejado su propia oportunidad por cuidar a una niña que ni siquiera conocía. En cómo había rechazado cualquier compensación, como si el simple hecho de ayudar fuera suficiente. Hacía años que no conocía a alguien así. Marina llegó a su departamento en la colonia Doctores al mediodía. Era un lugar pequeño, de un solo cuarto, con una cocina integrada y un baño que apenas funcionaba. Las paredes tenían humedad en las esquinas y el techo tenía manchas de filtraciones antiguas. Pero era lo único que podía pagar con lo poco que le quedaba. Se quitó los zapatos, que le habían lastimado los pies durante toda la caminata, y se dejó caer en su cama. Miró el techo, sintiendo el vacío en su estómago. No era solo hambre física. Era el vacío de no saber qué vendría después. Su celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Señorita Flores, soy Roberto Méndez, asistente personal del señor Damián Cortés. El señor Cortés desearía hablar con usted sobre lo sucedido esta mañana. ¿Podría proporcionarme un momento de su tiempo para coordinar una llamada o reunión? Marina leyó el mensaje 3 veces. ¿Damián Cortés quería hablar con ella? ¿El CEO de la empresa donde había perdido su entrevista? Escribió una respuesta rápida. ¿Cómo obtuvo mi número? La respuesta llegó casi de inmediato. A través de los registros de entrevistas programadas para hoy en nuestro corporativo. Lamentamos que no pudiera asistir. El señor Cortés está al tanto de las circunstancias y desearía compensarla adecuadamente por su bondad hacia su hija. Marina sintió una mezcla de emociones. Vergüenza por haber perdido la oportunidad. Curiosidad por saber qué quería Damián. Y una pequeña chispa de esperanza que no se atrevía a nombrar. Escribió. No es necesario compensarme. Solo hice lo correcto. El señor Cortés insiste. ¿Estaría disponible mañana a las 3 de la tarde en su oficina? Marina dudó. Parte de ella quería rechazar. Otra parte, la parte desesperada que necesitaba pagar la renta, le decía que aceptara. Está bien. Ahí estaré. Excelente. Le enviaré la dirección exacta y los detalles de acceso. Gracias, señorita Flores. Marina dejó el celular sobre la cama y se cubrió el rostro con las manos. No sabía si acababa de cometer otro error o si el destino finalmente le estaba dando una segunda oportunidad. A la mañana siguiente, Marina se despertó temprano a pesar de haber dormido poco. Se había pasado la noche entera pensando en qué querría Damián Cortés de ella. ¿Solo agradecerla? ¿Darle dinero? ¿O acaso? No se permitió terminar ese pensamiento. No podía ilusionarse. Se vistió con el mismo traje sastre negro, era el único presentable que tenía, y se arregló el cabello con cuidado. Esta vez no iba a una entrevista, pero quería verse profesional de todas formas. A las 2:30 de la tarde, tomó el metro hacia Polanco. El trayecto le tomó 40 minutos. Cuando llegó frente a la torre corporativa Cortés, se quedó parada afuera durante 5 minutos, respirando hondo, tratando de calmar sus nervios. El edificio era imponente. 30 pisos de vidrio y acero que reflejaban el cielo azul. En la entrada, un letrero dorado decía, Corporativo Cortés, Innovación y Excelencia desde 1985. Marina entró. El vestíbulo era elegante, con pisos de mármol blanco y paredes decoradas con arte moderno. Había una recepción al centro, donde una mujer joven con uniforme corporativo la recibió con una sonrisa. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Tengo una cita con el señor Damián Cortés a las 3. La recepcionista revisó su computadora. ¿Nombre? Marina Flores. Un momento, por favor. Hizo una llamada rápida, asintió y colgó. El señor Méndez bajará por usted enseguida. Por favor, tome asiento.
Marina se sentó en uno de los sillones de cuero cerca de la entrada. Miró a su alrededor, sintiendo que no pertenecía a ese lugar. Todos los que pasaban vestían trajes caros, llevaban portafolios de marca, caminaban con la confianza de quien sabe que tiene un lugar en el mundo. Ella solo tenía un traje comprado en liquidación y deudas acumulándose. ¿Señorita Flores? Marina levantó la vista. Un hombre de unos 40 años, con lentes y traje gris, la miraba con una sonrisa amable. Soy Roberto Méndez. Un placer conocerla. Marina se puso de pie y estrechó su mano. El placer es mío. Acompáñeme, por favor. El señor Cortés la espera. Subieron en un elevador privado que los llevó directamente al piso 30. Las puertas se abrieron a un pasillo elegante con alfombra gris oscuro y luces empotradas en el techo. Al final del pasillo, había unas puertas dobles de madera con una placa dorada que decía, Damián Cortés, director general. Roberto tocó suavemente y abrió. Adelante, señorita Flores. Marina entró, sintiendo que el corazón le latía en los oídos. La oficina era enorme. Ventanales del piso al techo mostraban una vista panorámica de la Ciudad de México. Había un escritorio de madera oscura al centro, estantes llenos de libros y premios, y un área de estar con sofás de cuero. Y ahí, de pie junto a la ventana, estaba Damián Cortés. Vestía un traje azul marino perfectamente entallado, sin corbata, con la camisa blanca abierta en el cuello. Su cabello estaba peinado hacia atrás, y cuando se volvió para mirarla, Marina sintió que perdía el aire. Sus ojos grises la observaron con la misma intensidad del día anterior. Señorita Flores, dijo, caminando hacia ella. Gracias por venir. Marina tragó saliva. Gracias por invitarme, señor Cortés. Él extendió la mano y ella la estrechó. Su mano era cálida, firme, segura. Por favor, siéntese, dijo, señalando los sofás. ¿Le gustaría algo de tomar? ¿Café, agua, té? Agua está bien, gracias. Damián hizo una seña a Roberto, quien salió discretamente. Luego se sentó frente a Marina, cruzando las piernas y observándola con atención. Primero que nada, quiero agradecerle de nuevo por lo que hizo ayer. No sabe lo que significó para mí encontrar a Isabella sana y salva. Marina asintió. Me alegra que la haya encontrado. Roberto me informó que perdió su entrevista aquí por cuidar a mi hija. Marina sintió que se sonrojaba. Sí, pero fue mi decisión. No fue culpa de nadie. Damián se inclinó ligeramente hacia adelante. Aún así, me siento responsable. Por eso quiero ofrecerle algo. El corazón de Marina se aceleró. ¿Qué tipo de oferta? Damián la miró directamente a los ojos. Quiero que trabaje para mí. Como mi asistente personal. Marina parpadeó, sin poder creerlo. ¿Qué? Marina se quedó sentada en el sofá de cuero, completamente inmóvil, procesando las palabras que acababa de escuchar. ¿Asistente personal? ¿De Damián Cortés? Tenía que estar soñando. O tal vez se había golpeado la cabeza en algún momento y esto era una alucinación producto de la desesperación. Damián la observaba con paciencia, esperando su respuesta. Había algo en su mirada que Marina no podía descifrar del todo. No era lástima, eso lo sabía. Pero tampoco era simplemente agradecimiento. Era algo más profundo, más complejo. Roberto regresó con una bandeja que contenía 2 vasos con agua y los colocó sobre la mesa de centro entre ellos. Luego salió de nuevo, cerrando la puerta con suavidad. Marina tomó el vaso con manos temblorosas y bebió un sorbo, necesitando hacer algo que le diera tiempo para ordenar sus pensamientos. El agua fría le ayudó a centrar su mente, aunque su corazón seguía latiendo desbocado. Finalmente, encontró su voz. Señor Cortés, yo no entiendo. ¿Por qué me ofrecería ese puesto? Ni siquiera me conoce. No sabe nada sobre mis calificaciones, mi experiencia. Damián se recargó en el respaldo del sofá, con una postura relajada pero alerta. Entrelazó los dedos sobre su regazo antes de responder.
Tiene razón. No conozco su currículum completo. Pero ayer vi algo que ningún papel puede mostrarme. Vi a alguien dispuesta a sacrificar su propio futuro por ayudar a una niña desconocida. Eso me dice más sobre su carácter que cualquier lista de logros profesionales. Marina sintió un nudo en la garganta. Nadie le había dicho algo así antes. Toda su vida había sido juzgada por números, calificaciones, años de experiencia, certificaciones. Nunca por quién era como persona. Además, continuó Damián, Roberto investigó un poco sobre usted después de que confirmara la reunión. Estudió Administración de Empresas en la UNAM, se graduó con honores, trabajó durante 4 años en consultoría estratégica para empresas medianas. Sus referencias son excelentes. La única razón por la que perdió su empleo anterior fue porque la empresa cerró operaciones, no por desempeño. Marina lo miró sorprendida. Había hecho su tarea. Esto no era un simple gesto de agradecimiento. Era una oferta seria. El puesto de asistente personal es demandante, explicó Damián, levantándose del sofá y caminando hacia el ventanal. Marina lo siguió con la mirada, observando cómo la luz del atardecer iluminaba su perfil. Requiere disponibilidad casi constante, capacidad para manejar información confidencial, discreción absoluta y habilidad para anticipar necesidades antes de que se expresen. No es para cualquiera. Se volvió hacia ella, sus ojos grises fijos en los suyos. Pero creo que usted tiene lo necesario. La pregunta es, ¿está dispuesta? Marina dejó el vaso sobre la mesa, sus manos ya no temblaban tanto. Su mente trabajaba a toda velocidad, analizando la situación desde todos los ángulos posibles. Era una oportunidad increíble. El salario de asistente personal del CEO de una corporación como esta debía ser significativamente mayor que cualquier cosa que hubiera ganado antes. Tendría acceso a niveles de la empresa que la mayoría solo podía soñar. Aprendería directamente de uno de los empresarios más exitosos del país. Pero también había riesgos. Trabajar tan cerca de Damián Cortés significaba que cada error sería visible. La presión sería inmensa. Y había algo más, algo que Marina apenas se atrevía a reconocer, la forma en que su corazón se aceleraba cada vez que él la miraba, la manera en que su presencia llenaba la habitación, haciéndola consciente de cada respiración. Esto podía ser peligroso de muchas maneras. ¿Puedo preguntar qué pasó con su asistente anterior? Preguntó Marina, necesitando entender la situación completa antes de tomar una decisión. Damián asintió, como si hubiera esperado esa pregunta. Carolina trabajó conmigo durante 6 años. Era excelente en su trabajo, pero hace 3 meses recibió una oferta para dirigir el departamento de operaciones en nuestra filial de España. La animé a aceptarla. Era una oportunidad que no podía rechazar para su crecimiento profesional. Caminó de regreso hacia su escritorio y tomó una carpeta que extendió hacia Marina. Aquí está la descripción completa del puesto, el paquete de compensación y los beneficios. Tómese el tiempo que necesite para revisarlo. No espero una respuesta inmediata. Marina tomó la carpeta y la abrió. Sus ojos se abrieron al ver la cifra del salario mensual. Era 3 veces lo que ganaba en su trabajo anterior. Había seguro médico de alta cobertura, fondo de ahorro con aportación patronal, vales de despensa, bonos por desempeño. Era más de lo que jamás había soñado. Pero algo la detuvo de aceptar inmediatamente. Necesitaba ser honesta, tanto con él como consigo misma. Señor Cortés, aprecio enormemente esta oferta. De verdad. Pero necesito que entienda algo. Cerró la carpeta y lo miró directamente. No quiero este trabajo por lástima o por agradecimiento. Si voy a trabajar para usted, quiero que sea porque genuinamente cree que puedo hacer el trabajo, no porque se siente en deuda conmigo por cuidar a Isabella. Por primera vez desde que entró a esa oficina, Damián sonrió. No fue una sonrisa pequeña o educada. Fue genuina, alcanzando sus ojos y transformando completamente su rostro. Marina sintió que algo se movía en su pecho al verlo. Esa respuesta confirma exactamente por qué quiero que trabaje para mí, señorita Flores. Regresó al sofá y se sentó,
pero esta vez más cerca de ella. No es lástima. Es reconocimiento. Necesito a alguien que no tenga miedo de decirme la verdad, incluso cuando sea incómoda. Alguien que tenga principios sólidos y no los comprometa por conveniencia. ¿Acepta el puesto? Marina respiró hondo. Sabía que si decía que sí, su vida cambiaría por completo. Ya no sería la misma Marina que luchaba por pagar la renta cada mes, que compraba ropa en remates, que contaba cada peso antes de gastarlo. Pero también sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad. No por orgullo ni por miedo. Sí. Acepto. La sonrisa de Damián se amplió. Excelente. ¿Puede comenzar el lunes? Marina asintió, sintiendo una mezcla de emoción y terror. Sí, puedo. Perfecto. Roberto la contactará mañana para coordinar todos los detalles, firma de contrato, accesos, orientación. Se puso de pie, extendiendo la mano. Bienvenida al equipo, señorita Flores. Marina se levantó y estrechó su mano nuevamente. Esta vez, el contacto duró un segundo más de lo necesario. Ambos lo notaron, pero ninguno lo mencionó. Cuando Marina salió del edificio 20 minutos después, todavía sentía que flotaba. Caminó hasta el metro en una especie de trance, procesando todo lo que acababa de suceder. Su celular vibró. Era Daniela. ¿Cómo te fue? ¿Qué quería el CEO? Marina sonrió, sintiendo lágrimas de alivio rodar por sus mejillas. Dani, no vas a creer lo que acaba de pasar. El fin de semana pasó en un borrón de preparativos y nervios. Marina firmó el contrato el sábado por la mañana en las oficinas corporativas, donde Roberto le explicó detalladamente sus responsabilidades. Sería la enlace principal entre Damián y todos los departamentos de la empresa. Manejaría su agenda, coordinaría reuniones, filtrar comunicaciones y ocasionalmente lo acompañaría a eventos y viajes de negocios. El domingo, Marina se permitió un pequeño lujo que hacía meses no se daba, fue de compras. No podía presentarse el lunes con el mismo traje sastre que había usado en los últimos 2 encuentros. Encontró una tienda con buenos precios y compró 2 conjuntos nuevos, blusas adicionales y un par de zapatos cómodos pero elegantes. Gastó más de lo que normalmente se permitiría, pero ahora tenía la seguridad de un ingreso estable. Esa noche, apenas durmió. Su mente no dejaba de repasar todo lo que podía salir mal. ¿Y si no estaba a la altura? ¿Y si cometía un error terrible? ¿Y si Damián se daba cuenta de que había cometido un error al contratarla? El lunes por la mañana, Marina llegó al edificio a las 7:30, 30 minutos antes de su hora de entrada. Roberto ya estaba ahí esperándola. Buenos días, Marina. Puntual, me gusta eso. Le entregó una tarjeta de acceso y un teléfono corporativo. Este teléfono estará sincronizado con la agenda del señor Cortés. Cualquier cambio que él haga, lo verás inmediatamente, y viceversa. La guió a través del piso ejecutivo, mostrándole las diferentes áreas, sala de juntas, oficinas de otros directores, área de descanso, y finalmente, su nuevo espacio de trabajo. Era una estación justo afuera de la oficina de Damián. Escritorio amplio de cristal, computadora de última generación, teléfono con múltiples líneas, y una vista parcial de la ciudad a través de los ventanales del pasillo. El señor Cortés llega usualmente a las 8, explicó Roberto. Le gusta revisar su agenda primero, así que asegúrate de tener el resumen del día listo. Toma café solo, sin azúcar. Y los lunes siempre tiene una llamada con la junta directiva a las 9. Marina tomaba notas mentalmente de cada detalle. No podía darse el lujo de olvidar nada. A las 8 en punto, las puertas del elevador se abrieron y Damián salió. Vestía un traje gris oscuro, camisa blanca y corbata azul marino. Su cabello estaba perfectamente peinado y llevaba un maletín de cuero en una mano y un café en la otra. Sus ojos encontraron a Marina inmediatamente y se detuvo. Buenos días, señorita Flores. Marina se puso de pie, alisando nerviosamente su falda. Buenos días, señor Cortés. ¿Lista para su primer día? Completamente.
Damián asintió con aprobación y continuó hacia su oficina. Pero antes de entrar, se volvió hacia ella. Una cosa más. Cuando estemos en privado, puede llamarme Damián. El señor Cortés es para reuniones formales. Marina sintió que se sonrojaba levemente. Entendido. Damián entró a su oficina y cerró la puerta. Marina se sentó en su nuevo escritorio, mirando la pantalla de su computadora donde ya tenía abierta la agenda del día. Respiró hondo. Su nueva vida acababa de comenzar. Las primeras semanas de Marina en Corporativo Cortés fueron un torbellino de aprendizaje acelerado y adaptación constante. Cada día traía nuevos desafíos que la obligaban a demostrar que merecía estar ahí. Aprendió rápidamente que Damián no era un jefe común. Era meticuloso hasta el punto de la perfección, exigente sin ser cruel, y poseía una capacidad de trabajo que parecía sobrehumana. Llegaba antes que él cada mañana, repasando la agenda, anticipando necesidades, asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. Aprendió que los lunes requería café doble porque las juntas directivas lo agotaban mentalmente. Que los miércoles prefería almorzar ligero porque tenía sesiones de estrategia por la tarde. Que cuando se pasaba la mano por el cabello repetidamente, significaba que estaba frustrado con alguna negociación complicada. Lo observaba más de lo que debería. No podía evitarlo. Había algo magnético en la forma en que Damián comandaba una sala, como su voz podía ser firme durante una negociación pero suave cuando hablaba con Isabella por teléfono durante los descansos. Marina había escuchado esas conversaciones sin querer, cuando la puerta de su oficina quedaba entreabierta, y cada vez sentía algo cálido expandirse en su pecho al escucharlo preguntarle a su hija sobre su día en la escuela, sobre sus amiguitas, sobre si había comido bien. Era un padre dedicado. Eso se notaba en cada gesto, en cada decisión que tomaba pensando en el futuro de Isabella. Y Marina, quien había crecido sin padre, encontraba esa dedicación profundamente conmovedora. Pero también había momentos incómodos. Momentos en los que sus manos se rozaban accidentalmente al pasarse documentos. Ocasiones en las que Damián se inclinaba sobre su escritorio para revisar algo en su computadora y Marina podía oler su colonia, una mezcla de madera y cítricos que la mareaba sutilmente. Instantes fugaces donde sus miradas se sostenían un segundo más de lo profesionalmente apropiado, y Marina tenía que recordarse a sí misma que él era su jefe, que esto era solo trabajo. Que no podía permitirse sentir lo que estaba empezando a sentir. Un jueves por la tarde, 3 semanas después de haber comenzado, Marina estaba organizando los archivos de la próxima presentación trimestral cuando Damián salió de su oficina con expresión tensa. Se aflojó la corbata mientras caminaba hacia el ventanal, mirando la ciudad sin realmente verla. Marina lo conocía lo suficiente ya para saber que algo lo perturbaba. Dejó lo que estaba haciendo y se acercó con cautela, llevando un vaso de agua que él no había pedido pero que probablemente necesitaba. Se lo extendió sin decir nada. Damián lo tomó, sus dedos rozando brevemente los de ella, y bebió mientras seguía mirando hacia afuera. El silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que solo existe entre personas que empiezan a entenderse sin necesidad de palabras. Finalmente, Damián habló. Su voz sonaba cansada de una manera que iba más allá del agotamiento físico. Le contó sobre la llamada que acababa de tener. Una negociación importante que se había caído en el último momento, meses de trabajo perdidos por la indecisión de un socio potencial. Habló sobre la presión constante de mantener la empresa en crecimiento, de ser responsable por miles de empleados y sus familias, de equilibrar las demandas del negocio con las necesidades de Isabella. Marina escuchó, realmente escuchó, sin interrumpir ni ofrecer soluciones vacías. A veces las personas solo necesitaban ser escuchadas, no arregladas. Cuando terminó, ella simplemente asintió con comprensión. Le recordó que había construido esta empresa desde abajo, que había superado crisis peores, que tenía un equipo que confiaba en su liderazgo. Palabras simples, pero sinceras. Damián la miró entonces con una intensidad que hizo que Marina sintiera mariposas en el estómago. Había gratitud en esa mirada, sí, pero también algo más. Algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Le agradeció por escucharlo, por estar ahí.
Y por primera vez, Marina vio una grieta en esa armadura de profesionalismo y control que Damián mantenía siempre. Vio al hombre detrás del CEO. Al padre que hacía malabares entre responsabilidades imposibles. Al ser humano que también se cansaba, que también dudaba. Esa noche, Marina salió de la oficina más tarde de lo usual, su mente dando vueltas. Se dio cuenta de que estaba en problemas. Problemas serios. Porque ya no veía a Damián Cortés solo como su jefe. Lo veía como un hombre complejo, fascinante, lleno de capas que quería descubrir. Y eso era peligroso. El viernes por la mañana, todo cambió de nuevo. Marina llegó como siempre, pero encontró a Roberto esperándola con expresión seria. Le informó que Isabella estaba enferma, nada grave, pero Damián había tenido que quedarse en casa con ella porque la niñera habitual no podía cubrir. Trabajaría desde casa ese día, pero necesitaba que Marina llevara algunos documentos urgentes que requerían firma física. Marina tomó los archivos y la dirección de la residencia de Damián en Las Lomas. Durante el trayecto en taxi, sus nervios crecieron. Iba a ver dónde vivía, iba a entrar a su espacio personal. De alguna manera, eso parecía cruzar una línea invisible que había mantenido las cosas en el terreno profesional. La casa era exactamente como había imaginado. Grande pero no ostentosa, moderna con toques de calidez, rodeada de jardines bien cuidados. Una empleada la recibió en la entrada y la guió a través de una sala amplia decorada con gusto impecable hacia un estudio en el segundo piso. Damián estaba frente a su laptop, vestido más casual de lo que Marina lo había visto jamás. Jeans oscuros, camisa blanca arremangada, descalzo. Sin el traje corporativo, se veía más joven, más accesible, más humano. Y más atractivo, si eso era posible. Le dio la bienvenida, agradeciendo que hubiera venido personalmente. Revisó los documentos mientras Marina trataba de no mirar demasiado alrededor, de no imaginar cómo sería su vida en ese lugar, rodeado de fotografías de Isabella en cada etapa de su crecimiento. Entonces escucharon un sollozo suave desde el pasillo. Isabella apareció en la puerta del estudio, con pijama de unicornios y los ojos rojos por la fiebre. Se detuvo al ver a Marina, parpadeando con confusión antes de que el reconocimiento iluminara su rostro. La niña corrió hacia ella, rodeando sus piernas en un abrazo que tomó a Marina completamente por sorpresa. Isabella murmuró algo sobre la señora bonita del parque, sobre cómo la había cuidado cuando estaba perdida. Damián observaba la escena con una expresión que Marina no podía leer completamente, pero había ternura ahí, y algo más profundo. Marina se arrodilló para quedar a la altura de la niña, preguntándole cómo se sentía. Isabella, con la sinceridad brutal de los niños, le dijo que estaba triste porque su papá tenía que trabajar todo el día y ella quería que alguien le leyera cuentos. Miró a Marina con esos ojos grandes y esperanzados, preguntándole si ella podía quedarse un ratito. Damián intervino, disculpándose, diciendo que Marina tenía que regresar a la oficina. Pero Marina vio la fatiga en sus ojos, la tensión en sus hombros. Estaba intentando ser padre y CEO simultáneamente, y ambos roles demandaban más de lo que una persona podía dar. Tomó una decisión impulsiva. Le dijo a Damián que todo en la oficina podía esperar hasta el lunes, que Roberto podía manejar cualquier emergencia. Que si Isabella quería que le leyeran cuentos, ella podía quedarse un par de horas. Vio la sorpresa en el rostro de Damián, seguida rápidamente por alivio y gratitud. Isabella aplaudió con entusiasmo, tomando la mano de Marina y arrastrándola hacia su habitación, una explosión de rosa y morado llena de libros, juguetes y dibujos pegados en las paredes. Durante las siguientes 2 horas, Marina leyó cuentos sobre princesas y dragones, sobre aventuras en bosques mágicos y castillos encantados. Isabella se acurrucó contra ella en la cama, su cabeza descansando en el hombro de Marina, su respiración eventualmente acompasándose mientras la fiebre bajaba y el sueño la vencía. Marina la arropó con cuidado, observando ese rostro pequeño y pacífico. Sintió una oleada de emoción que no esperaba. No solo ternura hacia la niña, sino algo más grande. Un deseo de protegerla, de estar ahí para ella. Un sentimiento maternal que la sorprendió por su intensidad. Cuando salió de la habitación, encontró a Damián esperando en el pasillo.
Su mirada fue directamente a la puerta cerrada del cuarto de Isabella, luego a Marina. Sin decir palabra, la guió escaleras abajo hacia la cocina, donde preparó café para ambos. Se sentaron en la isla de la cocina, uno frente al otro, con las tazas humeantes entre ellos. Damián le agradeció, pero había peso en su voz. Profundidad. Le confesó que no muchas personas veían a Isabella como algo más que la hija del CEO. Que apreciaba cómo Marina la trataba como a cualquier niña, con genuino cariño y paciencia. Marina respondió con honestidad. Le dijo que Isabella era especial, que cualquiera podía verlo. Que era dulce y curiosa y valiente. Palabras simples, pero que claramente tocaron algo en Damián. El aire entre ellos cambió. Se espesó con cosas no dichas, con posibilidades que ninguno se atrevía a verbalizar. Sus miradas se sostuvieron más tiempo del necesario. Marina podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Damián rompió el contacto visual primero, aclarando su garganta. Mencionó que era tarde, que debería dejarla irse. Pero cuando Marina se levantó para marcharse, él también se puso de pie, caminando con ella hasta la puerta. En el umbral, se detuvieron. Damián le agradeció de nuevo, su voz más suave que antes. Marina asintió, sin confiar en su propia voz. Cuando sus ojos se encontraron una última vez, ambos supieron que algo fundamental había cambiado entre ellos. Marina caminó hacia el taxi que había llamado, consciente de que Damián la observaba desde la puerta. No miró atrás, pero podía sentir su mirada en ella como un peso físico. Durante el trayecto a casa, Marina miró por la ventana sin ver realmente nada. Su mente reproducía cada momento de la tarde. La forma en que Isabella se había acurrucado contra ella. La expresión en el rostro de Damián cuando la vio con su hija. El momento en la cocina donde el aire pareció electrificarse. Sabía que estaba cruzando líneas peligrosas. Sabía que lo que sentía por Damián iba mucho más allá de admiración profesional. Y sabía que, si no tenía cuidado, podía terminar con el corazón roto. Pero por primera vez en mucho tiempo, Marina se sentía viva. Completamente, dolorosamente viva. Y no estaba segura de querer que eso cambiara. El lunes siguiente trajo consigo una energía diferente a la oficina. Marina lo sintió desde el momento en que llegó. Damián ya estaba en su escritorio cuando ella entró, cosa inusual considerando que normalmente llegaba 30 minutos después. La saludó con un gesto de cabeza, pero sus ojos se demoraron en ella un segundo más de lo habitual antes de volver a la pantalla de su computadora. Marina se instaló en su escritorio, tratando de ignorar cómo su corazón había dado un pequeño salto al verlo. Intentó concentrarse en revisar los correos acumulados del fin de semana, pero su mente seguía regresando al viernes. A Isabella durmiendo contra su hombro. A la cocina de Damián. A ese momento suspendido en el tiempo donde el aire pareció vibrar con posibilidades. La mañana transcurrió con normalidad profesional. Reuniones programadas, llamadas coordinadas, documentos revisados. Pero había una corriente subterránea de conciencia mutua que no había estado ahí antes. Cada vez que Damián salía de su oficina, Marina sentía su presencia antes de verlo. Cuando necesitaba entregarle algo, sus dedos se rozaban con una frecuencia que parecía ir más allá de la coincidencia. A media mañana, Roberto apareció con un sobre Manila dirigido a Marina. Lo abrió y encontró fotografías. Isabella en el parque el día que se había perdido. Isabella en su habitación leyendo con Marina el viernes pasado. Alguien las había tomado sin que Marina se diera cuenta. Había una nota escrita a mano con la caligrafía pulcra de una niña de 6 años. Gracias por cuidarme. Eres mi princesa favorita. Te quiere, Isa. Marina sintió que se le cerraba la garganta. Guardó las fotos en su bolso, consciente de que Damián la observaba desde el marco de su puerta. Sus miradas se encontraron. Él no sonrió, pero algo en su expresión se suavizó. Luego regresó a su oficina sin decir palabra. Esa tarde, Damián tuvo que salir temprano para una reunión con inversionistas en un hotel del centro. Marina organizó todos los materiales necesarios, asegurándose de que nada faltara. Antes de irse, Damián se detuvo frente a su escritorio.
Le agradeció por el fin de semana, por lo que había hecho por Isabella. Marina respondió que no había sido nada, que cualquiera lo habría hecho. Pero ambos sabían que no era cierto. Damián sostuvo su mirada un momento más largo de lo necesario. Parecía querer decir algo más, pero finalmente solo asintió y se marchó. Marina lo observó alejarse, preguntándose qué habría dicho si se hubiera atrevido. Los días siguientes establecieron un patrón nuevo. Damián comenzó a compartir más de sí mismo durante los momentos tranquilos de la oficina. Pequeñas confidencias que revelaban capas de su vida que mantenía ocultas del mundo corporativo. Le habló sobre cómo había fundado la empresa con un préstamo que su abuela le había dado poco antes de morir. Sobre las noches sin dormir cuando Isabella era bebé y él intentaba ser padre soltero mientras construía un imperio empresarial. Sobre la culpa que sentía de no haber estado más presente en los primeros años de vida de su hija. Marina escuchaba, absorbiendo cada palabra, cada matiz de emoción en su voz. A veces compartía sus propias historias. Sobre crecer en un hogar de clase trabajadora donde cada peso contaba. Sobre su madre que trabajaba doble turno para que ella pudiera estudiar. Sobre el miedo constante de no ser suficiente, de fallar a las personas que habían sacrificado tanto por ella. Esas conversaciones creaban una intimidad que iba mucho más allá de la relación jefe-empleada. Eran dos personas reconociéndose en el otro, encontrando ecos de sus propias luchas y esperanzas. Un miércoles por la tarde, 2 meses después de que Marina comenzara a trabajar ahí, Damián recibió una llamada que lo dejó visiblemente afectado. Marina podía escuchar su voz tensa a través de la puerta cerrada, aunque no distinguía las palabras. Cuando finalmente salió, tenía el rostro pálido y la mandíbula apretada. Le informó que necesitaba viajar a Monterrey esa misma noche. Un problema crítico con la planta de manufactura requería su presencia inmediata. Estaría fuera al menos 3 días. El problema era Isabella. Su hermana, quien normalmente la cuidaba en estas situaciones, estaba de viaje en el extranjero. La niñera de confianza estaba enferma. No tenía a nadie. Marina vio la frustración y preocupación en su rostro. Vio cómo se pasaba la mano por el cabello repetidamente, ese gesto que ahora conocía significaba que estaba tratando de resolver un problema sin solución aparente. Vio al padre luchando contra las demandas implacables de su posición. Y tomó una decisión sin pensarlo demasiado. Se ofreció a quedarse con Isabella. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera cuestionarlas. Damián la miró con sorpresa absoluta, luego negó con la cabeza. No podía pedirle eso, dijo. Iba más allá de sus responsabilidades laborales. Pero Marina insistió. Argumentó que Isabella ya la conocía, que se sentía cómoda con ella. Que era la solución más lógica y menos disruptiva para la niña. Dio la batalla interna en el rostro de Damián. La necesidad contra la renuencia de mezclar su vida personal con la profesional aún más de lo que ya lo habían hecho. Pero finalmente, la necesidad ganó. Aceptó, pero con la condición de que si en cualquier momento Marina se sentía incómoda o surgía algún problema, llamara de inmediato y él regresaría. Marina asintió, tratando de ignorar las mariposas en su estómago ante la perspectiva de pasar 3 días cuidando a la hija de Damián, viviendo en su casa, rodeada por su vida personal. Esa noche, Marina llegó a la residencia de Las Lomas con una maleta pequeña y nervios enormes. Isabella la recibió con un abrazo entusiasta, aparentemente encantada con el arreglo. Damián estaba en el estudio, empacando documentos en su maletín, hablando por teléfono, coordinando el viaje de último minuto. Cuando finalmente bajó, encontró a Marina e Isabella en la sala. La niña le mostraba a Marina su colección de libros favoritos, explicando con detalle cuáles debían leer primero. Damián se detuvo en la entrada, observando la escena con una expresión que Marina no pudo interpretar completamente. Había ternura ahí, sí, pero también algo más profundo. Algo que hizo que el corazón de Marina se acelerara. Se acercó, arrodillándose frente a Isabella. Le recordó ser buena, escuchar a Marina, no hacer travesuras. Isabella prometió solemnemente, sellando el trato con un abrazo que envolvió completamente a su padre.
Marina observó cómo Damián cerraba los ojos, respirando profundamente, como si quisiera memorizar ese momento. Luego se volvió hacia Marina. Le entregó una lista con números de emergencia, instrucciones sobre rutinas de Isabella, preferencias alimenticias, horarios de sueño. Su mano rozó la de Marina al pasarle los papeles, y ambos se congelaron por una fracción de segundo. Damián mantuvo su mirada, y en esos ojos grises Marina vio gratitud, sí, pero también vulnerabilidad. Le estaba confiando lo más importante de su vida. Eso no era algo que hiciera a la ligera. Le agradeció nuevamente, su voz más baja y áspera de lo usual. Marina asintió, sin confiar en su propia voz para responder. El momento se extendió, cargado de cosas no dichas, hasta que el teléfono de Damián sonó, rompiendo el hechizo. Tenía que irse o perdería su vuelo. Se despidió de Isabella con otro abrazo prolongado, luego miró a Marina una última vez antes de salir. Ella lo acompañó hasta la puerta, observando cómo subía al auto que lo esperaba. Justo antes de cerrar la puerta del vehículo, Damián la miró. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y Marina sintió algo moverse en su pecho. Luego el auto se alejó, llevándose a Damián pero dejando su presencia impregnada en cada rincón de esa casa. Los siguientes 3 días fueron reveladores de maneras que Marina no había anticipado. Vivir en el espacio de Damián, caminar por las habitaciones donde él vivía su vida privada, usar su cocina, sentarse en su sofá, todo creaba una intimidad que iba más allá de lo físico. Era emocional, casi espiritual. Isabella resultó ser una niña sorprendentemente fácil de cuidar. Inteligente, curiosa, afectuosa. Pero también llevaba en ella ecos de soledad que Marina reconocía. La soledad de crecer con un solo padre que, por más que amara, no siempre podía estar presente. La niña se aferraba a Marina de maneras que hablaban de una necesidad de figura materna que Isabella ni siquiera sabía que tenía. Por las noches, después de acostar a Isabella, Marina se quedaba en la sala, envuelta en la silenciosa elegancia de la casa. Damián llamaba cada noche para hablar con su hija, y después pedía hablar con Marina. Esas conversaciones tardías, con la voz de Damián sonando cansada pero cálida a través del teléfono, se convirtieron en el momento más esperado del día de Marina. Hablaban sobre Isabella, sí, pero también derivaban hacia otros temas. Sobre cómo estaba yendo la situación en Monterrey. Sobre lo que Marina había cocinado. Sobre pequeños detalles de sus días que no deberían importar pero de alguna manera lo hacían. Las conversaciones se extendían más de lo necesario, ninguno queriendo ser el primero en colgar. La tercera noche, después de que Isabella se durmiera, Marina se encontró en el estudio de Damián. No había entrado ahí antes, sintiendo que era demasiado personal, demasiado suyo. Pero esa noche, la curiosidad la venció. El espacio estaba lleno de fotografías. Damián con Isabella bebé. Isabella dando sus primeros pasos. Graduaciones, cumpleaños, momentos cotidianos capturados y atesorados. Pero también había otras fotos, más antiguas. Damián más joven con una mujer hermosa de cabello oscuro y sonrisa radiante. La madre de Isabella. La esposa que había perdido. Marina observó esas fotografías, sintiendo algo complejo en su pecho. No eran celos exactamente. Era más bien una profunda tristeza por todo lo que Damián había perdido, mezclada con una comprensión más clara de por qué él mantenía su corazón tan cuidadosamente guardado. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no escuchó su teléfono sonar hasta el tercer tono. Era Damián, llamando más temprano de lo usual. Le preguntó si todo estaba bien, su voz teñida de preocupación. Marina le aseguró que sí, que Isabella dormía profundamente. Hubo una pausa. Luego Damián preguntó dónde estaba ella. Marina admitió que estaba en su estudio, disculpándose por la intrusión. Pero Damián no sonó molesto. Solo curioso sobre qué estaba mirando. Marina describió las fotografías que veía. Damián escuchó en silencio, y cuando habló de nuevo, su voz sonaba más vulnerable de lo que Marina la había escuchado nunca. Le habló sobre Ana, su esposa. Sobre cómo se habían conocido en la universidad, cómo ella había creído en él cuando nadie más lo hacía.
sobre el accidente que se la llevó cuando Isabella apenas tenía 3 años. Habló sobre la culpa de haberse sumergido en el trabajo después de su muerte, usando la empresa como refugio del dolor. Sobre cómo casi pierde a Isabella en el proceso, hasta que su hermana lo confrontó y lo obligó a ver que su hija lo necesitaba más que nunca. Marina escuchó cada palabra, sintiendo el peso de su dolor, la profundidad de su amor por la familia que había perdido y la que le quedaba. No ofreció palabras vacías de consuelo. Solo escuchó, dejándolo hablar, dejándolo liberar cosas que probablemente había guardado durante años. Cuando finalmente terminó, el silencio entre ellos no era incómodo. Era el silencio de dos personas que acaban de compartir algo profundamente íntimo. Damián le agradeció por escuchar. Marina respondió que no tenía que agradecer nada. Y en ese momento, ambos supieron que algo fundamental había cambiado entre ellos. Habían cruzado una línea invisible y no había forma de retroceder. Damián regresó de Monterrey el viernes por la noche, agotado pero aliviado de haber resuelto la crisis en la planta. Durante todo el vuelo de regreso, su mente no había estado en los números, las negociaciones o los problemas técnicos. Había estado en Marina. En cómo su voz sonaba por teléfono cada noche. En cómo había confiado en ella sin dudar. En cómo, por primera vez en años, no se había sentido completamente solo en su lucha por equilibrar todo. Cuando entró a su casa, encontró a Isabella dormida en el sofá, acurrucada contra Marina que leía un libro en voz baja. Las luces estaban tenues, creando un ambiente de calidez y paz que hacía mucho no sentía en ese espacio. Marina levantó la vista al escucharlo entrar, y sus ojos se encontraron. Ella sonrió, un gesto pequeño pero genuino que hizo que algo se apretara en el pecho de Damián. Se acercó en silencio, observando a su hija dormir plácidamente. Marina se movió con cuidado para no despertar a Isabella, y entre los dos la llevaron a su habitación. Trabajaron en sincronía perfecta, como si lo hubieran hecho cientos de veces antes. Damián la arropó mientras Marina acomodaba el unicornio de peluche favorito de la niña junto a ella. Salieron del cuarto cerrando la puerta con suavidad. En el pasillo, se detuvieron, conscientes de estar solos por primera vez desde que Damián se había ido. La casa estaba en silencio, pero el aire entre ellos vibraba con todo lo no dicho durante esos 3 días de conversaciones telefónicas que habían revelado demasiado y a la vez no suficiente. Damián la guió hacia la sala. Le ofreció algo de tomar, pero Marina declinó. Sabía que debía irse, recoger sus cosas y volver a su departamento, regresar a la línea clara entre empleada y jefe que habían cruzado sin darse cuenta. Pero no se movió. Y Damián tampoco le pidió que lo hiciera. Se sentaron en el sofá, dejando un espacio prudente entre ellos que se sentía simultáneamente demasiado grande y peligrosamente pequeño. Damián le preguntó cómo habían estado los días, y Marina le contó pequeños detalles que no había mencionado por teléfono. Como Isabella había insistido en cocinar juntas y habían terminado con harina por toda la cocina. Como la niña le había preguntado si podía llamarla cuando extrañara a su papá en las noches. Como, sin darse cuenta, Marina había comenzado a sentirse parte de algo que no era suyo. Damián escuchaba cada palabra, observándola con una intensidad que hacía que Marina se sintiera simultáneamente expuesta y completamente vista. Cuando terminó de hablar, el silencio regresó, pero estaba cargado de electricidad. Entonces Damián hizo algo que Marina no esperaba. Le contó sobre el momento exacto en que supo que ella era diferente. No había sido cuando encontró a Isabella. Ni siquiera cuando sacrificó su entrevista. Había sido después, en la cafetería, cuando Marina rechazó su oferta de compensación con una dignidad tranquila que hablaba de principios arraigados más profundos que la necesidad. Había sido en ese momento cuando Damián reconoció algo en ella que resonaba con su propia alma. Marina sentía que el corazón le latía tan fuerte que seguramente Damián podía escucharlo. Le confesó que ella también había sentido algo ese día. Una conexión que no tenía sentido, que iba en contra de toda lógica, pero que había sido innegable desde el primer momento en que sus ojos se encontraron. Damián se inclinó hacia adelante, acortando el espacio entre ellos. Sus ojos buscaron los de Marina, y lo que ella vio ahí le quitó el aliento. No era solo atracción,
aunque eso definitivamente estaba presente. Era reconocimiento. Era el alivio de alguien que había estado buscando sin saberlo y finalmente había encontrado. Le dijo que sabía que esto complicaba todo. Que ella era su empleada, que había reglas y protocolos. Que podía hacer que las cosas fueran difíciles para ambos. Pero también le dijo que ya no podía fingir que solo la veía como su asistente. Que las últimas semanas, especialmente los últimos 3 días, le habían mostrado lo que podía ser tener a alguien que realmente lo entendiera. Que viera no solo al CEO, sino al hombre. Al padre. A la persona que también se cansaba, que también tenía miedo, que también anhelaba no estar solo. Marina sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. Admitió que sentía lo mismo, pero que tenía miedo. Miedo de no ser suficiente para su mundo. Miedo de que esto fuera temporal, producto de circunstancias intensas que eventualmente se desvanecerían. Miedo de enamorarse completamente solo para descubrir que no tenía lugar real en su vida. Damián tomó su mano entonces, entrelazando sus dedos de una manera que se sintió como un ancla y una promesa simultáneamente. Le aseguró que esto no era temporal. Que había pasado 3 años desde que Ana murió, 3 años en los que nadie había logrado romper las paredes que había construido alrededor de su corazón. Hasta que Marina apareció, sacrificando su propio futuro por una niña desconocida, mostrándole que todavía existía bondad genuina en el mundo. Le dijo que sí, su vida era complicada. Que venía con responsabilidades enormes y una hija que siempre sería su prioridad. Pero que Marina ya había demostrado entender eso. Que Isabella la adoraba. Que en solo unas semanas, Marina se había convertido en parte integral de sus vidas de maneras que iban mucho más allá de lo profesional. Marina escuchaba, sintiendo como cada palabra derretía una capa más de sus defensas. Cuando Damián terminó, ella no dijo nada. Simplemente se inclinó hacia adelante, cerrando el espacio que quedaba entre ellos. Sus labios se encontraron en un beso que comenzó suave, casi tentativo, como si ambos estuvieran probando algo frágil y precioso. Pero rápidamente se profundizó, años de soledad y necesidad vertidos en ese contacto. Las manos de Damián se enredaron en el cabello de Marina, atrayéndola más cerca, mientras ella se aferraba a sus hombros como si fuera lo único sólido en un mundo que de repente se había vuelto maravillosamente inestable. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Damián apoyó su frente contra la de Marina, sus ojos cerrados, una sonrisa pequeña pero genuina curvando sus labios. Susurró que había estado esperando hacer eso desde hacía semanas. Marina rió suavemente, admitiendo que ella también. Se quedaron así por un largo momento, simplemente sosteniéndose el uno al otro, dejando que la realidad de lo que acababa de cambiar entre ellos se asentara. No había vuelta atrás ahora. Habían cruzado todas las líneas, habían tirado todas las reglas por la ventana. Y ninguno de los dos se arrepentía. Damián finalmente habló, su voz seria pero cálida. Le dijo que entendía si esto la hacía sentir incómoda en el trabajo. Que si prefería, podían hablar con recursos humanos sobre transferirla a otro departamento donde no hubiera conflicto de intereses. Que su relación personal, si decidían explorarla, no debería comprometer su carrera profesional. Pero Marina negó con la cabeza. Le gustaba su trabajo. Le gustaba trabajar con él. Y si iban a hacer esto, si realmente iban a intentarlo, entonces encontrarían la manera de hacerlo funcionar. Eran adultos. Profesionales. Podían mantener las cosas apropiadas en la oficina mientras exploraban lo que estaba surgiendo entre ellos fuera de ella. Damián sonrió, besándola de nuevo, este beso más suave, más dulce, sellando el acuerdo. Le pidió que se quedara esa noche. No de manera inapropiada, sino simplemente porque no quería que se fuera. Porque después de días de solo escuchar su voz por teléfono, quería su presencia. Quería despertarse sabiendo que ella estaba ahí, que esto era real. Marina aceptó, y Damián la llevó a una de las habitaciones de huéspedes. Se detuvo en la puerta, besando su frente con ternura. Le deseó buenas noches, pero sus ojos prometían futuros buenos días. Futuros días completos. Futuros.
Esa noche, Marina se acostó en la cama suave, rodeada por el silencio pacífico de la casa, y sonrió en la oscuridad. 3 meses atrás, había perdido una entrevista por ayudar a una niña perdida. Había pensado que era el fin de todo. Pero resultó ser solo el comienzo. A la mañana siguiente, Marina despertó con el olor de café y panqueques. Bajó y encontró a Damián en la cocina, descalzo y despeinado, cocinando mientras Isabella parloteaba emocionada sobre algo. Cuando la niña vio a Marina, corrió hacia ella con un abrazo entusiasta, preguntándole si se había quedado a dormir, si eso significaba que vendría más seguido, si podrían volver a cocinar juntas. Damián observaba la escena sobre el hombro, sus ojos encontrando los de Marina. Y en esa mirada, Marina vio todo lo que necesitaba saber. Vio promesa. Vio futuro. Vio hogar. Se sentaron los tres a desayunar, Isabella hablando sin parar mientras Damián y Marina intercambiaban miradas cómplices y sonrisas secretas. Era perfecto en su imperfección. Real en su cotidianidad. Y Marina supo, con una certeza que sentía en los huesos, que había encontrado su lugar. No había sido el camino que había planeado. Había comenzado con pérdida y sacrificio. Pero la había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Con un hombre que la veía completamente. Con una niña que necesitaba amor maternal. Con una familia que, aunque no tradicional, era perfecta para ella. Damián extendió su mano sobre la mesa y Marina la tomó sin dudar. Sus dedos se entrelazaron mientras Isabella seguía hablando, ajena al momento significativo que sus adultos compartían. Pero ambos lo sintieron. El cambio definitivo. La promesa silenciosa. El comienzo de algo que ambos sabían que duraría. Marina había ayudado a una niña perdida y, sin saberlo, se había encontrado a sí misma. Había encontrado amor donde menos lo esperaba. Había encontrado familia en los lugares más inesperados. Y cuando Damián le sonrió, apretando suavemente su mano, Marina supo que esta era su historia. No la que había planeado, sino algo infinitamente mejor. Habían encontrado su final feliz. Y era solo el comienzo.